Muy buenas tardes. Vamos a empezar con la sesión 7 de gastroenterología, que corresponde al tema de gastritis, donde vamos a ver los siguientes puntos: generalidades, etiología, eh, lo que es clasificación, fisiopatología del Helicobacter pylori. Vamos a verlo también desde otro punto, porque si bien ayer lo vimos, aquí también juega un papel muy importante en el proceso de gastritis. Sus complicaciones, si es que no es tratado, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, yo creo que todo el mundo ha escuchado diversos conceptos de gastritis. La típica es que viene el familiar y te dice: ay, creo que tengo gastritis. ¿Por qué? Porque me arde el estómago. Bueno, realmente la gastritis hay que tener bien presente que es un diagnóstico endoscópico, ¿ya? Por eso siempre que haces la historia clínica en antecedentes, un clásico que te digan: he tenido gastritis. No, ¿te han hecho endoscopia? No, pero he tenido gastritis. Bueno, la gastritis es un tratamiento endoscópico y también se busca que sea una biopsia, ¿no? Para ver las características histopatológicas, porque eso también nos ayuda a saber si se trata de una gastritis aguda, una gastritis crónica, una gastritis con cambios metaplásicos, ya con lesiones preneoplásicas, ¿no? Por eso también es importante la toma de biopsia. Entonces, dicho esto, eh, hay que entender algunos conceptos, que es la gastritis y la gastropatía. Entonces, la gastritis es un proceso inflamatorio que puede ser agudo o crónico. Puede haber gastritis aguda, crónica también, que afecta la mucosa gástrica y es producida por factores exógenos y endógenos que pueden o no producir síntomas dispépticos. Es decir, incluso hay gastritis que no son muy sintomáticas, ¿no? Y a veces son hallazgos casuales, como decirlo. Por ejemplo, cuando te hacen una endoscopía porque tienes síntomas de alergia, en la mucosa gástrica ven que hay erosiones, ¿no? Entonces, eso significa, pero que no tiene síntomas, que es una gastritis, pues, asintomática. Y por otro lado, tenemos la gastropatía, que es el eritema o el edema en la mucosa, o sea, que se ve macroscópicamente a través del endoscopio, pero hay una ausencia de componente inflamatorio. Y o sea, es decir, tomas una biopsia de la zona eritematosa y a nivel histopatológico no hay un proceso inflamatorio. Esa es una gastropatía. En cambio, en una gastritis tú tomas una biopsia y sí ves componente inflamatorio agudo como neutrófilos o crónico como los mononucleares, ¿no? Ahora, en la práctica clínica, a ambos se les trata, se les conoce como gastritis, ¿ya? Sí hay una diferencia, sí, pero se les trata a ambos como si fueran gastritis. Entonces, si por ejemplo te preguntan qué es lo que diferenciaría una gastritis de una gastropatía, el hallazgo histopatológico, ¿no? Porque endoscópicamente en ambos ves una mucosa inflamada, con erosiones, con edema, ¿no? Pero la diferencia está en la histopatología, que en uno hay lesión inflamatoria y en otro no. Ya. Bueno, acá recordando un poco de lo que vimos en la clase de úlcera péptica, nosotros tenemos pues factores endógenos, exógenos, factores agresivos, factores protectores que van a entrar en juego en estas patologías inflamatorias, ¿no? A nivel gástrico, a nivel duodenal. Pero hablando a nivel gástrico, pues tenemos algunos factores defensivos que son el moco, también el bicarbonato que ayuda a neutralizar pues, el ácido, las prostaglandinas, que son las que sintetizan el moco y el bicarbonato. Y por otro lado tenemos factores nocivos. En los endógenos tenemos lo que son
el ácido clorhídrico, la pepsina, las sales biliares, también tenemos el jugo pancreático, y tenemos algunos factores autoinmunes. No sé si habrán escuchado, pero dentro de la etiología de gastritis, que ya vamos a ver en la siguiente diapo, también hay unas gastritis autoinmunes, donde encontramos anticuerpos que dañan a las células parietales, por ejemplo, o que hacen que el factor intrínseco ya no sea producido. Lo que son factores nocivos exógenos, bueno, aquí tenemos el alcohol, las bacterias, a la cabeza el Helicobacter pylori. Y aquí voy a aprovechar para recalcárselos. El Helicobacter pylori es la principal causa de gastritis. ¿Ya? Aquí es el protagonista. Todo paciente que tenga Helicobacter pylori, que sea portador, va a desarrollar gastritis crónica. Todos. Ahora, que algunos desarrollen úlcera, otros cáncer, ahí el porcentaje varía, pero todos desarrollan gastritis crónica. ¿Qué otros factores exógenos? Bueno, los AINES, también alimentos irritantes, ¿no? Tenemos alimentos irritantes, bueno, el alcohol es irritante, la cafeína también, las comidas altas en grasa, entre otros. Entonces, ya sabiendo esto y recordando que, por ejemplo, los AINES lo que hacen es inhibir a las prostaglandinas, eso quiere decir que afectan lo que es la producción de moco, lo que es la producción de bicarbonato, ¿no? Acuérdense de eso, acuérdense de la fisiopatología que revisamos ayer del Helicobacter, de los AINES, que es similar. Ya. En la clase realmente te hacen hincapié en 4 o 5 etiologías, ¿no? No son muchas, pero a mí sinceramente sí me parece importante ahondar un poco más. Este es un cuadrito que me gustó bastante, que lo saqué de ahí de Up to Date, donde te explican el mecanismo que se ejerce para provocar la gastritis y la etiología, ¿no? Que puede ser de origen infeccioso, no infeccioso, enfermedades sistémicas, inmunomediada, otros. ¿En qué te ayuda esto? O sea, ¿en qué te ayuda a saber todo esto? Pues que al momento de hacer tu historia clínica vas a poder hacer una historia más amplia, ¿no? Una anamnesis más amplia. Y vas a poder descartar etiologías y, descartar síntomas negativos. Entonces, en la causa infecciosa tenemos a la cabeza, ya dijimos que el protagonista es el Helicobacter pylori, también el Mycobacterium tuberculosis. Importante saberlo porque, bueno, en Perú es país de TB. No todo es TB, pero siempre sospecha de TB. Tenemos el Treponema pallidum, tenemos causas virales como el citomegalovirus, de hongos como Cándida, en parásitos como Anisakis, Yardiasis. No infecciosa, bueno, el alcohol, AINES, quimioterapia, radiación. De estos, ¿cuál es el más común? AINES, ¿no? En un país donde el 99.9% se automedica, realmente siempre hay que sospechar de AINES. Y de Helicobacter pylori, que recuerden que su transmisión es fecal oral. Ya. Otras causas pueden ser, por ejemplo, algunas enfermedades inflamatorias intestinales, que lo vamos a ver la siguiente semana, ¿sí? Como, por ejemplo la enfermedad de Crohn, la vasculitis, la isquemia mesentérica, inmunomediada. Bueno, las inmunomediadas están asociadas con anticuerpos antiparietales, o sea que destruyen las células parietales, o antifactor intrínseco. ¿Sí? Antifactor intrínseco. Recuerden que el factor intrínseco juega un papel muy importante para la absorción de la B12. Entonces, en un paciente que, que tiene síntomas de gastritis y que además en su hemograma encuentra una anemia
que es macrocítica, o sea, de origen megaloblástico, lo más probable, yo debo sospechar que podría tratarse de una gastritis inmunomediada, ¿no? De causa autoinmune. Hay que saber relacionar cada síntoma con cada patología. Bueno, luego tenemos otras que ya son estrés fisiológico, idiopático. Y tenemos gastritis de estrés, que ya lo vamos a ver ahorita. Así como habían úlceras por estrés, ya también hay gastritis por estrés. Ya, esto. Esa clasificación realmente se hace por medio de la histopatología, ¿no? Para ver si es aguda, crónica, trófica, no trófica. Porque realmente a nivel macroscópico podríamos ver las mismas lesiones eritematosas, edematosas. O algunas podrían ser sangrantes, ¿no? Generalmente cuando pueden haber gastritis agudas sangrantes. Cuando hay, por ejemplo, una gastritis aguda sangrante por AINES, puede ser una causa, puede estar asociada a AINES. ¿Y cuál es la definición de la gastritis aguda? Una inflamación de la mucosa gástrica donde predomina el infiltrado neutrofílico. Ya, acuérdense, siempre el componente neutrofílico está más relacionado con un proceso agudo inflamatorio. En cambio, la crónica es una inflamación de la mucosa, que se caracteriza por un infiltrado mononuclear, ¿no? Linfocitos, macrófagos, y hay pérdida de la arquitectura normal del tejido. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pérdida de las glándulas mucosas. Esto indica que ya este proceso inflamatorio ya es crónico de tiempo, de glándulas mucosas. La gastritis crónica. ¿A quién dije que estaba asociado? Al Helicobacter pylori. Todo paciente con Helicobacter pylori desarrolla gastritis crónica. Luego gastritis atrófica. Bueno, la gastritis atrófica y no atrófica son como subtipos de gastritis crónicas, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Que la gastritis atrófica eh, es una inflamación crónica que provoca pérdida de glándulas, o sea, de arquitectura normal del tejido, pero que también ese tejido que se ha perdido ha sido reemplazado o por fibrosis o por cambios metaplásicos. O sea, ese tejido que se ha destruido a consecuencia de una inflamación crónica se ha reemplazado por tejido fibrótico o cambios metaplásicos, que pueden ser lesiones preneoplásicas, ¿no? Entonces, la gastritis atrófica está dentro de la cascada de la formación de adenocarcinomas o de linfoma malta, ¿no? Que son neoplasias malignas gástricas y que la gran mayoría están relacionadas con el Helicobacter pylori. La gastritis no atrófica, que es otro tipo de inflamación crónica, bueno, o sea, es una inflamación crónica pero sin cambios metaplásicos y eso solo se puede visualizar de manera microscópica. Y esta gastritis no atrófica puede recuperarse con algunas secuelas mínimas, o sea, es reversible o puede comenzar a atrofiarse, progresar a una gastritis atrófica. Y una erosiva. Ya, ¿se acuerdan que ayer vimos el concepto de erosión? Las erosiones son lesiones menores de 5 milímetros que no se extienden más allá de la muscularis propia, ¿no? Recuerden, no se extienden más allá de la muscularis propia. Y que pueden ocasionar sangrado. Es común encontrar en una endoscopía gastritis erosiva sangrante. ¿Ok? Ahora, dentro de la gastritis erosiva, yo puedo encontrar dos tipos, ya que es de las que les hablaba hace un ratito. Gastritis inducida por estrés, es decir, si es por estrés, son erosiones agudas, ¿no? Erosiones agudas que pueden tener o no hemorragias y son causadas por condiciones críticas, como por ejemplo una sepsis, el paciente entra en shock, ¿ya? Por eso son agudas.
y pueden ser con o sin hemorragia. Y la gastropatía reactiva son lesiones de la mucosa gástrica, erosiones en la mucosa gástrica por la exposición crónica a sustancias o, por ejemplo, AINES, alcohol, o por el contacto crónico con lo que son el reflujo biliar. Entonces, de repente tú me dices, Milena, pero al inicio no habías dicho que los AINES también causaban gastritis aguda. Sí, de hecho los AINES pueden provocar un cuadro agudo o un cuadro crónico, ¿no? Generalmente son cuadros crónicos. Entonces, entender que en la gastritis erosiva tenemos dos subtipos. La inducida por estrés, que se suele acompañar de hemorragia y es ocasionado por eventos agudos altamente estresantes para el cuerpo, como sepsis shock, y la gastropatía reactiva, que es la consecuencia de una exposición crónica a factores endógenos como el reflujo biliar o exógenos como el alcohol, los AINES, la aspirina, que van a causar erosiones en la mucosa gástrica. Ya. Ya, el sistema Sidney, ya, esto es rapidito. Por acá no vamos a andar mucho, pero mencionar que el sistema Sidney es una esquematización donde se busca clasificar pues lo que es la gastritis, ¿no? Se basa, ¿qué pasó? ¿Qué sonó? Se basa en tres cositas, en la ubicación o topografía, la morfología o en la etiología. Etiología, ¿ya? Entonces tenemos las variables graduables y las no graduables. En las variables graduales tenemos la gastritis aguda, la gastritis crónica, que ya las hemos definido, y en las variables no graduales tenemos la pangastritis, es decir, que hay presencia de gastritis en toda la mucosa gástrica, absolutamente toda la mucosa gástrica. Gastritis del antro, gastritis del cuerpo. Ya, créanme que cuando yo hablo de la ubicación de la gastritis, esta puede orientarme a pensar en cuál podría ser la causa. Por ejemplo, el Helicobacter pylori tiene una preferencia por el antro gástrico. Entonces, generalmente las gastritis ahí se sospecha del Helicobacter pylori, ¿no? Cuando son en el cuerpo o en el fondo, a veces se sospecha de etiología autoinmune. Esto no es algo definitivo, pero te orienta en pensar en la etiología. Y bueno, en la etiología, como ya he explicado, pueden haber causas infecciosas, no infecciosas, autoinmunes o asociadas a enfermedades sistémicas. Y bueno, aquí está según la topografía, los términos descriptivos, ¿no? Se pueden encontrar edema, eritema, erosión plana, erosión rugosa, nódulos, hiperplasia rugosa, atrofia, visión de vasos, punteados hemorrágicos. Estos son términos que ayudan a describir pues los hallazgos endoscópicos. Ya, ahora sí voy a explicar una parte de la fisiopatología del Helicobacter pylori. Una parte la vimos ayer, que correspondía a úlcera péptica, pero aquí vamos a ahondar un poquito más en sus factores de virulencia, ¿no? Que entran bastante en juego en la producción de la gastritis. Hay bastantes serotipos de Helicobacter pylori, entonces dependiendo de la cepa bacteriana, eh, pueden variar en sus factores de virulencia, ¿no? Sus factores de virulencia son toxinas, enzimas, factores de adicción, etc. Aquí estamos poniendo los principales. Entonces, como dice acá, todos los pacientes infectados, lo vuelvo a recalcar, desarrollan una gastritis crónica. Y el Helicobacter pylori es la principal causa de gastritis. Entonces,
La infección bacteriana del Helicobacter pylori es una infección crónica que afecta más o menos en nuestro país al 60%. Em, si bien todos los pacientes desarrollan una gastritis crónica, no todos son sintomáticos. Muchas veces, como les dije, pueden ser hallazgos incidentales, ¿no? En una endoscopía por, por descarte de ERGE o por otras razones, se puede encontrar este hallazgo, que es la endoscopía, que es un hallazgo endoscópico, acuérdense. Entonces, en lo que son sus factores de virulencia, tenemos estos de acá, que son los que entran más en juego. La flagela, bueno, la flagelina lo que ayuda es en la movilidad, en la quemotaxis, es lo que lo guía hacia la zona, a su zona diana, como decirlo, que es la mucosa gástrica. Luego tenemos la ureasa, ya sabemos que la ureasa, en el caso del estómago, ayuda a neutralizar eh, la zona alrededor del helicobacter, ¿no? ¿Para qué? Para contribuir a que sobreviva. Lipopolisacáridos que adhieren a las células huésped y causan inflamación. Tenemos algunas proteínas que también ayudan a adherirse a las células epiteliales, a las células de la mucosa. Luego tenemos exotoxinas, por ejemplo la BAC-A, BAC, la toxina vacuolizante. Vacuolizante, su mismo nombre lo dice, ¿no? Destruye las células, es destructora de las células. Es citotóxica, citopática. Acá tenemos otro factor importante de virulencia, que es un factor efector, que es la CAG-A, ¿no? Esta la mencionamos ayer. Esta también tiene una acción citotóxica, induce la liberación de esta interleucina inflamatoria, induce la remodelación de actina, o sea, afecta, influye en lo que es la disposición del citoesqueleto celular e, e inhibe la apoptosis, haciendo que las células proliferen. ¿Esto qué quiere decir? Que va a afectar a los genes, al P53, a los genes que controlan la proliferación celular. Entonces, con esto, yo básicamente puedo deducir, bueno, se los dije ayer, que tiene un potencial carcinogénico, ¿no? Si te preguntan cuál de los factores de virulencia tienen el factor carcinogénico, es el K. Y luego tienen algunas enzimas que también causan lesión en la mucosa gástrica. Bueno, acá solamente para recordar, pues que el Helicobacter se une a las células epiteliales, se adhiere, libera la ureasa que ayuda a neutralizar el ácido gástrico alrededor del Helicobacter. Luego se va reproduciendo y va a desencadenar una respuesta inflamatoria, ¿no? Esta respuesta inflamatoria persiste mientras esté el Helicobacter y por eso provoca una gastritis crónica, ¿no? Una inflamación. También tiene un montón de factores de virulencia, como hemos visto, que causan citotoxicidad, destruyen la mucosa, las células epiteliales y tienen un potencial carcinogénico que es la caja. Ahora, ¿por qué nos importa tanto el tema de erradicar el Helicobacter pylori? Es porque en un inicio causa, en una, en el periodo agudo, pues no va a ser tan evidente la afectación de la mucosa gástrica, ¿no? Pero ya luego, cuando el paciente es portador crónico del Helicobacter pylori, significa que lo más probable es que ya tenga una gastritis crónica, ¿no? Y la gastritis crónica puede anteceder a muchas otras patologías, como por ejemplo a una pangastritis no atrófica, o puede progresar a una gastritis atrófica, como vimos en el cuadrito, y la gastritis atrófica puede provocar una úlcera gástrica o puede progresar a una metaplasia intestinal, que luego progresa a una displasia y provoca cáncer, un adenocarcinoma gástrico, ¿no?
Por otro lado, también una pangastritis no atrófica puede progresar a otro tipo de cáncer gástrico que es el linfoma MALT. Entonces, o sea, para que vean que el Helicobacter pylori no solamente es factor de riesgo para una úlcera gástrica, duodenal, para una gastritis, sino que puede progresar con el tiempo a lo que son dos tipos de cáncer, linfoma MALT y adenocarcinoma. Ya, bueno, ya, ya seguimos avanzando. Bueno, voy a avanzar un poquito más rápido. Acá en el diagnóstico, ¿qué tengo que preguntar? Si consume fármacos, investigar algunas señales de alarma, ¿no? Que pueden ser, son bien similares a lo que son las señales de alarma que les mostré este, arriba, asociadas a dispepsia. Sobre todo las que tienen relación a sospecha de cáncer gástrico, ¿no? Si es que ha bajado de peso, si es que ha tenido algún tipo de sangrado, digamos, heces negras, si ha botado sangre por la boca, así como que signos de alarma. Y sobre todo, qué otras enfermedades subyacentes tiene, si es que antes ya tenía una úlcera, la edad del paciente, etcétera. Bueno, luego evaluar la clínica, ¿no? Se caracteriza por un síndrome dispéptico, plenitud postprandial, saciedad temprana, una sensación de hinchazón estomacal y dolor epigástrico sin signos peritoneales. Es un dolor ahí localizado en el epigastrio, sin no es que haya rigidez en el abdomen, no, porque eso sería un signo peritoneal. Y tampoco hay signo de rebote positivo. Al examen físico, tengo que palpar superficialmente y profundamente el epigastrio, el mesogastrio, evaluar la presencia de timpanismo, eh, la palidez, la ictericia, la presencia de linfadenopatías, porque la adenocarcinoma a veces causa unas, ahorita no me acuerdo el nombre de estas linfadenopatías, pero una es supraclavicular y otra es periumbilical. Una se llama la hermana María José y la otra, ya, este, el ganglio de Virchow, creo, Virchow, algo así. Y también evaluar si hay presencia de masa abdominal. En los exámenes de laboratorio, pues yo debo evaluar la anemia para ver si han habido probablemente pérdidas agudas o crónicas de sangre, la bioquímica hepática, parasitología, ecografía abdominal en caso también se palpe alguna masita, para estudiar más las características de esa masa, ¿no? Si es lisa, los bordes, etcétera. El test de la ureasa y antígenos en heces, sí o sí, porque como les dije, la principal causa de gastritis es el Helicobacter pylori. Acá les vuelvo a repetir, la gastritis es un hallazgo endoscópico que es aconsejable que se complemente pues con biopsia. Ya, a ver, endoscopia y biopsia es el gol estándar, ¿no? El examen de elección para poder definir que estamos frente a una gastritis. Algunos doctores lo que hacen es, con los síntomas, nomás dar un tratamiento empírico, ¿no? Porque consideran, pues, que no todos ameritan una endoscopia. Entonces, en la endoscopia ya que puede encontrar mucosa macroscópicamente normal. Y en ese caso, pues, igual es importante biopsiar porque a lo mejor eh, hay una gastritis, pero los cambios inflamatorios son visibles a nivel microscópico, histopatológico. Puede encontrar hiperemia y edema de mucosas, erosiones con o sin sangrado y atrofia o metaplasia. ¿Ya? Esos son los hallazgos que pueden encontrar en una endoscopia. Ahora acá les traje unas imágenes. Esta es una gastritis erosiva hemorrágica. Aquí están los signos de hemorragia, ¿no? Esto de acá.
Esta es una pangastritis. O sea, la gastritis en toda la mucosa gástrica, que recuerdan que puede progresar a un linfoma mal. Y estas son, ¿cómo se llama? Aquí está la característica. Se me fue la, ya. Gastritis erosiva rugosa. Erosiva rugosa, porque también puede ser plana, ¿no? Rugosa. Y bueno, en la biopsia podemos apreciar de manera más, más evidente, de mejor manera, la atrofia, la metaplasia. También podemos visualizar al Helicobacter pylori. Miren acá, la mucosa gástrica tiene varios Helicobacter pylori, ¿no? Importante por eso. Complementar biopsia al endoscopio. Y ya entrando casi a lo último, aquí tengo lo que es el tratamiento. Bueno, aquí de manera general, les presento la tablita que engloba todos los medicamentos que pueden involucrarse en el tratamiento de gastritis, ¿no? Los IEPs por excelencia, los antagonistas del receptor histaminérgico H2, agentes mucoprotectores, antiácidos orales, procinéticos y el tratamiento para erradicar el Helicobacter pylori, ¿no? Terapia triple, terapia cuádruple. Em, Ahora, la manera en cómo se combinan estos tratamientos, recuerden, es de acuerdo a la causa subyacente, pero también cada tratamiento, igual que dispepsia, se individualiza según el paciente, ¿no? A menos que sea por el Helicobacter pylori, que ahí sí hay un tratamiento estándar. Ya, aquí para recordar también que los mecanismos de acción es importante que los sepan. Los antagonistas del receptor, este, los antagonistas del receptor histaminérgico tipo 2 que actúan a este nivel, inhibiendo la unión de la histamina a su receptor y de esa manera bloquean esa línea que estimula la producción de hidrogeniones, ¿no? Porque recuerden que lo estimula la histamina, la gastrina y también la acetilcolina. Entonces, eh, también estos antagonistas de los receptores H2 lo que hacen es reducir las otras sustancias que promueven la secreción ácida, o sea, también reducen en menor porcentaje la unión de la gastrina, la unión de la acetilcolina a sus receptores. Luego tenemos los IBPs por excelencia, inhibidores de bomba de protones, que se unen de manera irreversible a la bomba potasio ATPase. ¿Ok? Y también tiene algunos efectos antioxidantes. ¿Por qué? Porque bloquea los radicales libres. Radicales libres. También tiene efectos antiinflamatorios y antiapoptóticos. Ayuda a preservar las células parietales. Tenemos los antiácidos y los medicamentos erradicadores del Helicobacter pylori. Estos están en la terapia triple, terapia cuádruple, terapia doble. Y también tenemos los mucoprotectores, ¿no? Que lo que van a hacer es como que pegarse a la mucosa gástrica para proteger de la acidez en la zona de lesión. Y también recuerden que, como vimos ayer, ayudan a estimular la producción de moco o de bicarbonato. Muchos este, de los mucoprotectores, que por excelencia están el misoprostol, sucralfato. El misoprostol es un análogo de la prostaglandina, ¿no? O sea, es una prostaglandina sintética, que lo que hace es producir directamente lo que es bicarbonato y moco. Ya, esta imagen me pareció bien bonita, bien completa, para que recuerden los mecanismos de estos fármacos. Y bueno, ya lo último, el tratamiento, ¿no? Hay que
siempre identificar la causa subyacente de la gastritis. Si es por AINES, el tratamiento de elección va a ser el misoprostol, que es el análogo de la prostaglandina E1. Prostaglandina E1. Y tiene sentido, ¿no? Porque yo sé que el mecanismo de acción de los AINES es inhibir las prostaglandinas. Entonces, ¿qué le doy? Un análogo de la prostaglandina de tratamiento. Se da 200 miligramos 4 veces por día. Se le puede sumar un IBP o también el sucralfato, que es otro mucoprotector. ¿Ok? En la gastritis por estrés. Bueno, ya dijimos que la gastritis por estrés es consecuencia de un evento agudo, un traumatismo físico, térmico importante, un shock, una sepsis o un traumatismo encefalocraneano, por ejemplo, que producen de manera aguda erosiones en la mucosa gástrica. Entonces, aquí lo que puedo dar de tratamiento, lo que debo dar, son los antagonistas de receptores histaminérgicos tipo 2, dar IBPs, vía endovenosa, y también se le puede dar sucralfato, el mucoprotector, por vía oral. ¿Ok? Todo este tratamiento más que todo es como profiláctico de una hemorragia digestiva, ¿ya? Es para prevenir la hemorragia digestiva que puede causar esta gastritis por estrés. Porque como dijimos arriba, la gastritis por estrés normalmente se acompaña de hemorragia. Entonces debo actuar rápido para prevenir esto. Y bueno, finalmente los tratamientos erradicadores del Helicobacter pylori. Yo si bien les he puesto lo que son la terapia triple, la terapia cuádruple, pues en realidad hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? Miren, acá en esta tablita tenemos la terapia triple clásica, la terapia cuádruple clásica con bismuto. El bismuto es súper bueno, súper, súper bueno. Este, está como tratamiento de úlcera péptica, eh, de Helicobacter pylori, para gastritis. Hay una terapia cuádruple, pero que no incluye el bismuto, una terapia cuádruple concomitante y un tratamiento de rescate tras fracaso de terapia triple clásica. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, aún habiendo dado la terapia cuádruple, hay un fracaso. ¿Por qué? Porque en nuestro querido Perú existe también bastantes casos de resistencia al tratamiento de Helicobacter pylori por la resistencia antibiótica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tras haber fracasado en la terapia cuádruple, yo tengo aún la presencia de Helicobacter pylori, tomo un cultivo y hago un antibiograma, ¿no? Para ver a qué medicamentos es sensible el Helicobacter pylori y le doy la terapia de rescate de manera concomitante, ¿no? Después de tomar el cultivo. La terapia de rescate, su particularidad es que tiene esta fluoroquinolona, que es el levofloxacino, que seguro que han escuchado el levofloxacino, se usa para neumonías, se usa para la terapia TB de segunda línea, si no me equivoco. Entonces, esa es su particularidad, ¿ok? Pero siempre, lo voy a poner acá, en caso, en caso de fracaso, tomar cultivo y hacer antibiograma para ver la sensibilidad a determinados pues antibióticos. Ya. Y acá una nueva, un nuevo algoritmo, bueno, no sé si tan nuevo, pero un algoritmo que salió y que es importante mencionar es que muchas veces las terapias las determinan en base si la zona de donde es el paciente hay alta o baja resistencia a la claritromicina que está en la terapia triple, está en la terapia cuádruple. Acuérdense, la claritromicina, ay, su grupo se me fue. Claritromicina y acitromicina. Es un macróleo, ahí está, es un macróleo. ¿Ya? Entonces, la gente tiene un resfrío, toma acitromicina o claritromicina. O sea, de verdad que
Es uno de los antibióticos con los que más se automedica a la gente junto a la amoxicilina. Entonces, muchas veces se evalúa si en ese lugar o si el paciente tiene antecedentes de haber tomado antibióticos hace poco, dentro de los 3 meses anteriores. Entonces, en base a eso, si nos encontramos frente a una situación donde hay sospecha baja de resistencia a la claritromicina, le damos la terapia cuádruple con claritromicina o la terapia triple con claritromicina, no. Si no responde, ya le damos la terapia cuádruple con bismuto y si no, la terapia de rescate que incluye levofloxacina. Y bueno, aquí de todas maneras se tiene que hacer un cultivo y un antibiograma, ¿no? En una situación, una región donde se sospecha de alta resistencia a la claritromicina, pues de frente se le da la terapia cuádruple con bismuto y si fracasa ya de frente se le da la terapia de rescate con levofloxacina y amoxicilina. ¿Ok? Eso es en cuanto al algoritmo que se basa en la erradicación del Helicobacter pylori en base a la resistencia o no de la claritromicina. Listo, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Permítanme un ratito que voy a